Quiero contarte un poquito de mi vida, porque hoy es andad en el Espíritu. Algún día, como tú, como yo crecí en una hermosa religión, en una hermosa iglesia. No puedo decir que mala, hermosa. La que no era hermosa era yo, porque llega un punto en el que tienes la religión aquí, pero necesitas una experiencia con Dios. Y yo recuerdo que a la edad de, no sé, unos 7, 8 años, estábamos en Nuevo Laredo, en una iglesia. Y yo recuerdo haber entrado, estaba yo pequeña, siempre era de las que corría por toda la iglesia. Y yo empecé a ver que había gente hablando en lenguas, que había manifestaciones del Espíritu Santo, y yo no lo entendía. Pero yo sí recuerdo que me pasé hasta adelante. Y yo me acuerdo que el pastor que estaba ahí, que era un americano, oró por mí. Mamá dice que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, mis hermanos y yo. Y yo recibí las lenguas desde que era pequeña. Pero volvimos a regresar a algo que siempre habíamos vivido. Yo no las entendí en ese momento. Ahorita vamos a hablar de la escritura, porque a veces no entiendes esas cosas. Y así crecí, en mis propias fuerzas, en mi propia religión, en mis propios recursos. Y desvié mi corazón a lo sobrenatural, que no venía de Dios. A mí me gustaba meterme en la lectura de cartas, Ouija. A mí se me hacía sorprendente todo eso. Yo sabía que estaba mal, hasta que un día me leyeron las cartas y alguien me dijo: te van a matar, y en las 4 esquinas cuídate porque te van a matar. Y entonces fue cuando ya no dejé de dormir. Y luego la última película que me eché es Pesadilla en la calle del infierno. Si usted, alguien la ha visto, sabe de qué se trata. Pues menos dormí. Y entonces vino a mi vida miedo, cosas sobrenaturales impresionantes. Vi transformaciones físicas en una compañera que estábamos haciendo un trabajo, me acuerdo. Y la volví a recordar ahora que tuvimos una reunión y estábamos sentadas, y ella se le transformó la cara y el diablo empezó a atacarme directamente a mí, que me iba a matar. Yo me acuerdo que como yo no sabía nada del espíritu ni de esas cosas, lo único que pude hacer es agarrarla a cachetadas. Era lo que más me salía. Entonces me acuerdo que la cacheteé. Ella reaccionó y las corrí de mi casa. A partir de entonces fue un peregrinar de temor y de cosas impresionantes, porque yo abrí puertas espirituales. Hasta que un día pasé por la iglesia metodista que está en el centro, allá en Allende, y me invitaron a una reunión de oración donde estaba un hermoso pastor. Y yo me acuerdo haber llegado a esa reunión de oración, sentarme, y él dijo: ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo, que su vida sea transformada? Y yo dije: yo. Y pasé, ¿y qué creen? No recibí nada. Y yo salí frustrada y salí enojada y dije: ¿por qué? Todos recibieron, oraron por mí, yo no sentí nada y no pasó nada. Y después decía: pero voy a regresar. Y volví a regresar. Era diferente para mí todo eso. Más bien volví a recordar lo que Dios había hecho en mí hacía muchos años atrás. Empecé a congregarme y a buscar congregaciones que me llenaran ese vacío, ese miedo que había en mi espíritu. Y en una noche me acuerdo que el pastor me dijo, no se me olvida, porque iba yo con una amiga, y me dice: ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Dije: pues si nací en la cuna cristiana, ¿qué no es en automático? Y él me dijo: no, necesitas hacer una oración de confesión de fe. Y a mí, a mi amiga, yo creo que sí lo había hecho con papá en casa, pero en ese entonces lo hice consciente. Y volví a aceptar a Cristo en mi corazón. Con mi amiga volví a decirle: Señor, reconstruye mi vida, porque yo he pecado contra ti, abrí puertas que a ti te ofendieron.
¿Y qué cree? Después de eso empecé a volver a ir a las reuniones. Yo, que no me pase esto. Y ¿por qué uno le pone condiciones a Dios? No, pero así y así, que no me pase esto, y que no grite yo, y que no es, ¿no? Mi hermano, pero cuando usted lo toque el diablo usted no le va a decir, pero que no haga yo esto y que no haga yo lo otro, ¿verdad? Y a Dios le queremos poner condiciones, pero ¿sabe qué es la diferencia con Dios? Que hay una transformación de vida. Y yo recuerdo que recibí el regalo más grande, que fue la presencia del Espíritu Santo. Sentir la presencia. Yo recuerdo haber estado llorando mucho tiempo. Me acuerdo mucho porque el pastor tuvo toda la paciencia de quedarse sentado ahí conmigo en el escalón. Es un pastor que yo lo amo. Cuando lo veo aquí en Pachuca y lo abrazo, ya está viejito, pero lo amo. No sé si él se acuerde de eso, porque yo tenía 16, 17 años, pero él estuvo ahí sentado esperando que el Señor terminara conmigo. Y a partir de ese momento, de esa experiencia de conocer la hermosa presencia del Espíritu Santo, mi vida fue transformada. Y entonces yo llegué a esa iglesia y yo decía, no, yo de aquí no soy. O sea, no tanto la iglesia, sino era que yo necesitaba más del Señor. Y empiezas a tener un hambre de Dios, que me hacía ir a congresos, que me hacía vender tamales, mi bicicleta, por irme a un congreso, por irme a Ciudad Juárez. Ahorita los jóvenes tienen congreso a la vuelta de la esquina y no van. Nosotros nos íbamos hasta Ciudad Juárez, a Puebla. Ahorita mi hija la fuimos a internar a Puebla, ahí en un instituto, a Carelli. Y dice, mamá, es que está hermoso. Le dije, está hermoso, pero cuando yo vine era una lona y solo era un casco. Pero aquí fueron las mejores experiencias con el Espíritu Santo. Y hoy me habla y me dice, mamá, es impresionante lo que yo estoy viviendo. Allá la internet, le digo, conviértete, Carelli, conviértete. ¿Sabe? Cuando uno tiene esa experiencia con el Espíritu Santo y le conoces a Dios con la hermosa presencia del Espíritu Santo, su vida es transformada. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos y podamos entender esto que yo le estoy diciendo. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Viviendo en el Espíritu, esa es la palabra del día de hoy. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando usted ve en la Biblia Espíritu con minúscula, es el espíritu del hombre. Pero dice, no hay condenación para los que andamos, para los que están en Cristo, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Le convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted deja de decir, estoy bien. Cuando yo escucho a un cristiano que dice, no pasa nada, todo está bien, es que está mal. Porque lo primero que hace el Espíritu es decir todos los días, Señor, te necesito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te libra del pecado y te libra de la muerte. El Espíritu Santo trae convencimiento de que el pecado es que lo que yo era. ¿Sabe cuál es el gran problema del estrés, de la ansiedad, de la depresión? De que vivimos en el pecado, en el pasado. Y entonces vienen miedos al futuro. Y de ahí vienen todo lo que está viviendo la sociedad hoy en día, en lo que vivimos. Pero cuando usted está en el Espíritu y usted busca el Espíritu Santo, el primer convencimiento es que usted está librado de eso. Ya Cristo en el cruz del Calvario se llevó sus pecados a lo más profundo de la mar. 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, en Dios carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne? Es que cuando usted no tiene la llenura, la presencia del Espíritu Santo, usted puede volver a regresar a la carne. Le cuesta entender las cosas del Espíritu. La Biblia dice que hay gente que no puede entender las cosas espirituales porque no lo entienden ni lo conocen. Este hombre Nicodemo que se acerca a Jesús y le dice: ¿cómo un hombre siendo ya viejo va a volver a entrar al vientre de su madre y va a volver a nacer? Y él le dice: no solo necesitas nacer de agua, sino en el Espíritu. En el Espíritu, para que puedas entender lo que de Dios viene. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted es cristiano, sí. Usted fue sellado con el Espíritu Santo, pero usted necesita la hermosa presencia del Espíritu Santo y desearla. Jesús les dijo a sus discípulos: pidan al Espíritu Santo que venga sobre ustedes. Pidan al Espíritu Santo que los llene. Porque nadie, y si le pido a Dios el Espíritu Santo y me pasa algo, no, nadie va a recibir nada si no viene de Dios. Dice: porque si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, si tú le pides al Espíritu Santo, Dios te va a dar al Espíritu Santo. ¿De qué manera? No sé. Mire, la Biblia habla ahí en el libro de Hechos. Jesús llega en Hechos 19 del 4 al 6. Jesús llega y les pregunta: ¿por qué bautismo fueron recibidos? Dice: nosotros fuimos bautizados por el bautismo de Juan, que es el de arrepentimiento y el de agua. Y Jesús les dijo, y los discípulos le dijeron: vamos a orar por ustedes para que reciban al Espíritu Santo. ¿Sabe? Usted necesita desear la presencia del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo. Llega a Jerusalén y también se encuentra que había cristianos allí en Hechos capítulo 11 en el verso 16, a ver si me lo pueden poner. Hechos 11:16. Jesús llega a Jerusalén y también les hace esa pregunta. Dice: entonces me acordé lo dicho en el Señor, que dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Siguiente. Aún antes, perdón. Así: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire, los discípulos llegan y se dan cuenta que a ellos les faltaba recibir al Espíritu Santo. Los discípulos estaban ahí después de la muerte de Jesús, estaban como temerosos, y les dijo: van a ser revestidos con el poder de lo alto, para que ustedes puedan seguir adelante. Más adelante voy a seguir ahí en Romanos. Dice, verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. La Biblia dice en primera de Juan 1:15 que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero también dice la Escritura que nosotros necesitamos no ser amigos del mundo. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, usted anda en la carne, no se da cuenta. Nadie se levanta diciendo: ay, hoy voy a andar en la carne, a ver si el enemigo me ata. Nadie. Simplemente el Espíritu Santo, tú lo has contristado, tú no lo has buscado, y entonces caes en la carne. Por eso Pablo dice:
Ocúpate en las cosas del Espíritu, porque de ahí viene el gozo y la paz. Primera de Juan 1:15 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Sabe que vienen tiempos difíciles? ¿Sabe usted que muchos están siendo engañados hoy en día? Que muchas iglesias ya se están cerrando por la apostasía que está entrando. Y no nos estamos percatando de lo que está infiltrándose, porque no andamos en el Espíritu. Porque hay madres que se necesitan levantar en el Espíritu para pelear por su casa. Hay varones que necesitan levantarse en el Espíritu para pelear por eso. Pero solamente el Espíritu de Dios. Por eso dice: no es con ejército ni con fuerza. ¿Es con qué? Con mi Santo Espíritu. Pero la carne, las pasiones de la carne pueden hacer que nosotros caigamos. Dice el verso 7 de Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que yo me levanto diciendo: hoy, Señor, perdóname, Señor, lloramos, según nos arrepentimos, ¿verdad? Pero no hay verdadero arrepentimiento, porque nada más es llorar. Un verdadero arrepentimiento es dar la vuelta. Lloramos y ahora sí, Dios, y ahora sí voy a ir al templo y salgo de aquí gozoso, pero como no estoy en el Espíritu, no puedo agradar a Dios. Y ya voy llegando a mi casa, ya voy peleando, ya voy maldiciendo, ya estoy pensando en otra cosa. Necesito al Espíritu Santo en mi vida todos los días, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pastor, es que yo trato de agradar a Dios, pero no tienes la presencia del Espíritu Santo. Necesitas la llenura todos los días. Y lo hemos contristado. Lo hemos contristado como iglesia, porque cuando el Espíritu Santo se está manifestando, estamos viendo a ver qué le dijeron. No, sí, ¿y viste lo que le dijeron a la hermana? Sí, sí, cierto, no falta. No, deja que Dios te dé. Y a lo mejor suelta el pastor, el predicador, una palabra, y si no la toma la hermana Juanita, yo digo: este es para mis hijos, este es para mi casa. Yo la tomo, me conecto con Dios, porque vienen tiempos difíciles, iglesia. Dice la Escritura en el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está duro, ¿verdad? Todos los días necesitamos la hermosa presencia del Espíritu Santo. Todos los días. Hable con el Espíritu Santo. No nos discernimos, no discernimos las amistades que tenemos, no discernimos lo que estamos haciendo, los pactos que hacemos, los negocios que hacemos. Pregúntele al Espíritu Santo, porque hemos contristado. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros? Sí nos enseña, porque hay algo que tenemos todos, que Dios nos ha puesto. Sí sabemos. Por eso yo digo: sí sabemos que sabemos. Y ahí está Dios poniéndonos el foco. Pero ¿qué decimos? No, yo estoy bien. Además, si leo mi Biblia. ¿Usted cree que el diablo no se sabe la Biblia? A ver, nomás pregúntese: ¿usted cree que el diablo no sabe que se rebeló contra Dios y que lo que hizo estaba mal? Sí, pero no se arrepintió y fue arrojado. Sí sabemos, pero que el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere hablarnos. Verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu es con minúscula, el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te hace vencer a la carne, te hace vencer la pornografía, te hace vencer la borrachera, el adulterio, lo que esté. El Espíritu Santo es el que nos llena de poder, porque la carne es débil. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque nuestra carne y Dios ya les había dicho, hablando de ataduras, que era el tema como que yo quería para hoy, ¿verdad? Es que el diablo sabe de qué hilo te jala. Él sabe por dónde. Ay, pastor, es que me quiero casar, aunque sea con este incrédulo. Al fin que lo voy a convertir, si tú no eres el Espíritu Santo. Hay cosas que queremos hacer nosotros y es las que hace, el que los tiene que hacer el Espíritu Santo. Porque si tú sigues satisfaciendo las obras de la carne, vas a morir. Así dice la Escritura. Yo necesito el Espíritu Santo, porque no me voy a dar cuenta como Saúl cuando pierdo mi corona. Porque nadie se levanta diciendo: bueno, un mes sin Dios y al otro mes regreso. No haga eso, Me decía una hermana, dice, ¿se acuerda? Porque Betty, perdón, me platicaba de un hermano por allá en su pueblo. ¿Se acuerda del hermano fulano? Sí, se estaba en la central de autobuses y le dio un paro fulminante, ahí murió. ¿Sabe? No sabemos el día ni la hora. Porque si vivís conforme a la carne, 14, porque todos los que son guiados, todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Usted camina con el Espíritu de Dios? Porque la Biblia dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es que yo creo. Tú crees. Pero ¿qué dice Dios? Porque si habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando venga temor a su vida, cuando vengan circunstancias difíciles, usted levante sus manos y diga: Abba, papito querido. Hay un Dios que siempre va a estar ahí. Pero usted debe de andar ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfacer la carne. El Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo le voy a decir algo: el Espíritu Santo camina con nosotros. La Biblia dice que en cualquier momento, hermano, las profecías bíblicas están cumpliéndose. Increíble. En cualquier momento el Espíritu Santo va a hablar, va a sonar la trompeta, y son los que son guiados por el Espíritu de Dios la van a escuchar y seremos arrebatados. Necesito el Espíritu Santo todos los días. Necesito ser guiado por el Espíritu. Necesito buscar la hermosa presencia del Espíritu Santo. Ay, pastores, que a mí como que me da miedo. Usted no tendría un espíritu de temor, sino el espíritu del Abba, el espíritu del Padre, el espíritu de Dios. Pero hoy en día hay cristianos que quieren escuchar que están bien, no quieren oír al Espíritu Santo, que estamos mal. ¿Sabe?
nuestra oración desde toda esta semana el Espíritu Santo estuvo hablando a mi espíritu, y una noche me ponía: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me levanté una noche y empecé a levantar mis manos, y yo decía: Señor, necesito tu presencia, perdóname. Porque me preocupé más por qué va a decir mi hermana Florecita, que lo que tú quieres que yo haga. Porque nos hemos preocupado por que termine el culto, porque la hermana tiene visitas y tiene pachanga en su casa con sus hijos. Hay que acabar rápido. El Espíritu Santo es el que tiene el primer lugar, hermano. Él es el dueño. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Necesito al Espíritu Santo, porque es el único que me va a sostener. Y en esa semana platicaba, pásale, hija. En esa semana, en estos días, platicaba con esta muñeca. Ven, hija. Y me dice: pastora, Dios puso una palabra en mi corazón. Y creo que fue la que me movió el mensaje. Y viviendo en el Espíritu, yo te voy a hablar de dos personas y la diferencia entre el que oye a Dios y el que no oye a Dios. Y yo quiero que platiques, hija. Aquí hay otro micrófono. Sí. Ella me decía: pastora, Dios me dio esta palabra. Y le digo: tú vas a hablar de ese espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos, iglesia. Y luego yo les digo lo que no debemos de tener. ¿Sale? A ver, hija. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de un personaje de la Biblia que se llama María de Betania. Esta mujer entró en una reunión donde estaba Jesús y sus discípulos. Ellos estaban hablando, platicando, y ella entra y se arrodilla ante Jesús y empieza a llorar, pero no empieza a llorar por tristeza, sino por reconocimiento hacia Jesús. Y en ese momento ella primero rompe, digamos, un protocolo que había en esa época, que era entrar a una reunión de hombres, a puros hombres, donde no había mujeres, y eso estaba prohibido. Y empieza a llorar y empiezan a murmurar diciendo: esta mujer, ¿qué está haciendo? Esto no es correcto. Y después, cuando María de Betania termina de llorar, ella ve que los pies de Jesús están empapados de sus lágrimas. Y en esa época las mujeres se tapaban con algo su cabello, porque no podían mostrar su cabello a las personas, no lo podían hacer, porque esa belleza de su cabello estaba reservado a su esposo, no lo podía ver nadie y era prohibido en ese momento. Entonces ella se lo quita, pero no lo limpia con eso que tenía en el cabello, sino lo limpia con su propio cabello y lo empieza a limpiar. Entonces rompe otra vez un protocolo que era prohibido y empiezan a murmurar y dicen: esta mujer, ¿qué está haciendo? Está mal. Y ella se levanta después de secar los pies de Jesús y saca un perfume de su vestido, y ese perfume era carísimo. Era tanto como el perfume que había dentro y como el envase, era muy caro. Y derrama absolutamente todo el perfume, no derrama solo gotas, derrama todo el perfume en los pies de Jesús, y lo derrama y lo empieza a untar. Y literalmente eso fue 7 días antes de que Jesús fuera crucificado, y lo empieza a hacer y todos se quedan asombrados. Y después habla uno de sus discípulos y le dice: ¿cómo es posible que esta mujer haya desgastado este perfume en los pies de Jesús, cuando este perfume lo hubiéramos cambiado por monedas, lo hubiéramos dado de comer a pobres?
Y eso es lo que el maestro nos ha enseñado, ayudar a los pobres, darles unas palabras. Pero Jesús dice, callad, porque esta mujer ha reconocido que yo soy el Cristo. Y con eso que María de Betania secó su cabello y se exhibió su cabello a todos, eso significa que María de Betania reconoció que Jesús era su esposo. Y eso es lo que Jesús quiere, que rompamos el protocolo, no porque la hermana de al lado diga, o lo que pensemos, ¿qué va a decir la hermana si me arrodillo y empiezo a llorar? Hazlo, porque eso es lo que Jesús quiere. No pienses en el momento de adoración, no pienses que van a pensar la de al lado porque van a decir estoy loca o estoy exagerando, no, porque eso es lo que Jesús quiere. Quiere que abramos nuestro corazón, que nos exhibamos delante de Él, porque literalmente lo que María de Betania hizo en Jesús quedó en su memoria. Porque aunque Él ya ha crucificado, sudor, sangre, un poco de consolación le dio tan solo oler el perfume que María de Betania le había untado de sus pies. Aún siendo crucificado, olió ese perfume y se quedó grabado en la memoria de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere, que todo lo que nosotros hagamos quede en la memoria de Jesús. Y es realmente hermoso hacer eso, porque eso se queda en la memoria de Jesús. Aleluya. Wow. Eso es andar en el Espíritu. Poner a Dios en primer lugar, eso es andar en el Espíritu. Pastora, no, entonces yo no soy salvo, eres salvo. Pero no permitas que se desenfoque tu corazón y dejes de buscar al Espíritu Santo de Dios todos los días. Búscalo, dice, el que me busca me halla, y el que me llama, pídelo y lo vas a recibir. ¿Cómo lo vas a recibir? No lo sé, porque el Señor es bueno, no va a avergonzarte. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él va a romper tus esquemas. Y mire, mejor, yo siempre digo, mejor no le busque con Dios, ¿verdad? Yo digo, mejor suavecito, porque Dios dice que al que ama lo puede traer también con lazo, con vara. Yo le decía, cuando yo no entendía estas cosas del Espíritu, me acuerdo haber estado en una reunión de jóvenes y entonces estaba el predicador orando y dijo, va a caer el Espíritu Santo, va a caer como aceite. Y yo así como, ajá, ¿cómo es eso? Yo era salva, Y entonces yo veía jóvenes tirados recibiendo el Espíritu Santo, y yo literalmente pasaba por las filas y yo les tocaba las palmas y era aceite lo que traían. Yo decía, ay, ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo viene como un viento fuerte y se caían. Yo ni me caía ni aceite ni nada, porque Jesús no hizo milagros en su tierra cuando había incredulidad. Y entonces yo caminaba y yo decía, no, esto no. A ver, esquemas, que se rompan. ¿Cómo que aceite? ¿Cómo que se caen? Yo decía, exageran. Y entonces yo andaba caminando en los pasillos, viéndoles hasta las caras a los muchachos. Yo decía, estos se están haciendo. Y iba yo así como un pasillo, me acuerdo que iba yo así como un pasillo caminando, tratando de entender. Usted no va a entender, usted va a recibir. Y en ese entonces me dice el predicador que estaba ahí, me dice, ¡Ey! Ven acá. No, y dije, ya me callaron. Y me dice, acércate. Me suelta una palabra que Dios ha cumplido en mi vida. Por eso creo en la palabra profética, porque me soltó una palabra y en ese momento de lejos, ni siquiera me acerqué tanto, y me hizo así. Yo nomás me acuerdo haber botado, quién sabe quién me levantó, cómo caí. Pero lo que yo sufrí en ese momento fue que yo estaba tirada, y no sé si usted ha experimentado, no se me olvida, que hace un calor como el que hizo la semana pasada y usted está tirado en un pasto así y los rayos del sol le están cayendo, y yo sentía literal eso, y que yo quería pararme con eso de que me estoy quemando y no podía. Y en ese momento otra vez el Espíritu Santo en mi vida, y otra vez el Espíritu Santo en mi vida.
cada vez ha sido diferente, porque Dios siempre te lleva a otro nivel. Me acuerdo cuando fuimos a Colombia, las que fueron conmigo, ¿se acuerdan? Estaba la hermana José, no sé si aquí, tomados de la mano, recibiendo. El pastor Rodríguez dijo: van a recibir al Espíritu Santo. Nos tomamos de la mano. José es la que estaba en la orilla, y nomás le hizo así el pastor, y la hermana José voló como 3 sillas para atrás. ¿Cuántas, no? La hermana José del otro lado: ¿qué te pasó? Nada. Impresionante. Fue llorar y llorar. Yo me acuerdo que ya me dolía en la parte de aquí de llorar. Decía: ya no quiero llorar, ay, me duele aquí. Nunca he llorado tanto, porque fue una experiencia con el Espíritu Santo impresionante. Y decía esta niña esto, y yo te quiero hablar del espíritu que Dios no quiere. Hubo un hombre que se llamó Simei. Simei está en 2 de Samuel, capítulo 16, lo va a leer en su casa. Y Simei era de la familia de Saúl. Saúl ya había muerto, ya no era el rey. David era el rey. Y dice que David estaba en guerra con su propio hijo Absalón. Había guerra. David huyendo porque su hijo lo quería matar. Y David iba huyendo y iba con su ejército, y se encuentra a un hombre que se llama Simei, que era fiel a Saúl, y empieza a decirle: eres un usurpador, y empezó a decir cosas tremendas contra David. Por eso te ha venido eso contra tus hijos, por eso vives así, porque eres esto. Le empezó a maldecir a David, a levantar piedras y echarle polvo de tierra a David, al rey. Y entonces un capitán del ejército de David le dice: ¿quieres que mate a este perro? Yo creo que es una grosería, ¿verdad? Pero la Biblia dice perro. Y dice: no, fíjense lo que dijo David: no, Dios convierta todo lo que él me está maldiciendo en bondad y en bendición. Y este hombre dice que iba el ejército de David y no se conformó con que iban pasando. Siguió echando. Ese es el espíritu incorrecto de no entender lo que Dios ha establecido y el espíritu de Dios. La Biblia dice que toda ofensa será perdonada, pero la ofensa al Espíritu Santo, esa no será perdonada. Y dice que cuando David se encuentra con este Simei, no le hace nada. Se viene toda Absalón, la muerte de Absalón, termina todo lo que se había conflictuado. Los hombres que se habían levantado contra David, Mefiboset, todos ellos que se habían volteado contra David, David nunca levantó la mano contra ellos. Solo hubo un hombre, Ahitofel, que le dijo: David, lo honró a David, le sirvió a David en su ejército. Y después David le dice a su hijo Salomón: siéntalo a tu mesa, como yo hice con Mefiboset, tú lo vas a hacer con él. Pero ya cuando está muriendo David, y llama a Salomón, capítulo 18 por ahí de 2 de Samuel, dice que le llama y le dice, y le da las instrucciones de su nuevo reinado, y le dice: sienta a tu mesa a este hombre que me honró. Pero perdón, cuando se da toda la guerra, Simei llega y le dice a David: ay, perdóname, Davidcito, creo que tú sí eras el rey. Sí la regué, no me mates. Sí la regué. Y David dice: no te voy a matar. Cuando se da todo y le está encomendando a su hijo Salomón que se quede en el reino, y le dice las instrucciones, le dice: pero ahí te encargo a Simeicito, dale cuello. Yo le dije que yo no lo iba a matar. Ese es el espíritu incorrecto de no entender las cosas del espíritu. ¿Sabe qué? Dios no le va a forzar a nada, al contrario,
Pero usted quiere vivir en el Espíritu, usted quiere tener gozo, quiere tener los privilegios, hay recompensa. Pero ese espíritu de Simei que se ha infiltrado en cuando no entendemos las cosas de Dios o lo establecido por Dios o lo que Dios ha establecido, podemos cometer ese espíritu de Simei. Y Dios dice que hay una consecuencia natural y espiritual de las decisiones que tomamos. El hermoso Espíritu Santo quiere tener una relación contigo, con tu casa, con tus hijos, para que haya gozo, haya paz. Tú puedes seguir viviendo en tu carne, puedes seguir haciendo lo que tú deseas. Jeremías capítulo 4 lo puedes leer, y Lamentaciones capítulo 1, después predico eso. Pero después no vengas y digas: ¿por qué Dios me castigó? Dios no castiga. Dios dice: tú te enlazaste, permitiste que tus enemigos vinieran contra ti, cuando yo era tu fuente de bendición, tu agua viva. Tú me dejaste a mí y cavaste cisternas en tu autosuficiencia. El mundo pasa y sus deseos, jóvenes que están aquí, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a abrir provisión, porque es Dios el que te sustenta, joven que estás aquí. Porque vas a llegar a mi medio centenario y vas a darte cuenta que esos que eran tus amigos han pasado, y el amigo fiel no te ha dejado, y Él sigue sustentando. Y el que te va a abrir puertas y te va a poner con reyes y te va a sentar. El día miércoles un conflicto muy fuerte en la presidencia municipal donde yo trabajo, y que el presidente municipal me haya hablado por teléfono y me haya dicho: maestra Vero, ore por mí, estoy metido en el templo. Estábamos en la oración, dije: estamos orando. En ese momento nos pusimos a orar aquí, y estaba su cabildo. Y ahorita, ¿sabe qué me prometió? 20 toneladas de cemento, me prometió varilla. Yo dije: hermanas, hubo respuesta a la oración. Voy a terminar mi auditorio antes de irme. Yo no he hecho nada, pero me honra saber que él, cuando corrió, porque la turba de gente lo quería golpear, pensó en la maestra Vero. Y me dice: estoy en el templo, ore por mí, pastora. Ahí me dijo pastor. Primero me dijo maestra Vero, después pastor. Y aquí estuvimos orando y me salí a orar por él. Y lo único que me dice: gracias, güerita. Me dice otro del cabildo: gracias. ¿Sabe? Puedo recibir muchas cosas del mundo. Usted puede recibir muchas cosas del mundo, pero espérese a recibir lo más grande que viene de Dios, y es la hermosa presencia del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, porque yo sé que algunos de ustedes han estado batallando en su vida. Algunos han sentido pérdidas, vacíos, pero hay un Dios que te está diciendo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando Él dice poderes, no solo es el poder sobrenatural de orar, de hacer, de hollar serpientes y escorpiones, sino dice que Él nos da autoridad sobre todo nombre que se nombra. Dios te pone por bendición donde tú estés. Dios te va a honrar. Dile: Espíritu Santo, te necesito en mi casa, en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en lo que estoy viviendo, en lo que están viviendo mis hijos. Se necesita el poder del Espíritu Santo. La gente ha corrido a la terapia, ha corrido al psicólogo, ha corrido al medicamento, pero hay alguien más poderoso que rompe y que puede hacer que tu vida sea transformada, y ese es el poder del Espíritu Santo. Los hijos de Dios corremos al Espíritu, corremos a la presencia. David, en los peores
peores momentos corrió al templo. David sabía que aun cuando se levantaban espíritus como el de Simei, Dios lo respaldaba, porque Dios caminaba, Dios lo había levantado a él como el rey. Yo te vengo a decir, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has estado batallando con tu carne, pero el Espíritu Santo también te ha dicho: deja eso. No permitas que el enemigo ponga lazo y destruya tu ministerio, llamado, vida, matrimonio. Hay alguien que se va a levantar y va a decir: yo me levanto por mi casa. Un varón se va a levantar y va a decir: yo voy a bendecir a mi esposa, a mis hijos. Tomo autoridades del Espíritu Santo. Hay alguien que dice: yo ya no puedo con esto, pero yo lo voy a entregar, porque el Espíritu Santo será la espada de doble filo. Hay alguien que ha estado pensando en morir. Ha venido un espíritu de muerte. El Espíritu Santo me decía: hay gente que solamente por ser cristiano no se ha quitado la vida, pero sí lo ha pensado, porque se ha levantado un espíritu de muerte. Pero hoy le vas a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, corto esto que ha venido a mi casa, a mi vida. Me levanto en el poder del testimonio. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a levantar de manera sobrenatural mi vida. Todo diagnóstico que el enemigo ha puesto, dile: Señor, no moriré, sino que viviré. Agárrate del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Necesitas la paz, la que sobrepasa todo entendimiento. No contristes. Hay gente que ha contristado al Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que le quiere decir al Espíritu Santo: haz lo que quieras hacer, póngase de pie. Los demás quédense sentados.